Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Hoy que es 2 de diciembre, jueves 2 de diciembre. Muchísimas gracias por su compañía, por sus comentarios, por hacer comunidad, invitando a otras personas a que se sumen a este grupo y también compartiendo la transmisión que estamos generando en este momento. A mí no me sorprende el hecho de que se esté informando que ya hay un caso de COVID-19 en su variante, que es la que se ha estado comentando en todo el mundo. No me sorprende en lo más mínimo porque pues era previsible que esto iba a suceder. La variante de Omicron, al parecer, ya se registra este primer caso. ¿Qué es lo preocupante en medio de todo esto? Que justamente el día de ayer el presidente de la República no tuvo reparo, no tuvo la responsabilidad de entender lo que está pasando en el mundo en donde hay una sacudida general producto de una nueva variante que se dice pudiese ser, ni siquiera se ha dicho de una manera contundente, pero que pudiese ser inclusive más complicada de controlar que la variante Delta. ¿Por qué? Pues porque se decía que las reacciones de la Delta iban en un 12% y en este caso la Omicron hablan hasta de un 30% de letalidad, de intensidad. Todo esto es lo que se viene comentando. Ya hay casos, fíjense, en Estados Unidos, en California, en Minnesota, en Nueva York, en Colorado, hay casos en donde, pues es que esto es lo que sucede. Esto es lo que ocurre cuando una persona llega ya contagiada que contagie a otros tantos. Así decíamos que si con la Delta la posibilidad de que una persona contagiara hasta 12, aquí estamos hablando de que contagie hasta 30. Hasta 30. A pesar de todo este escenario, que era suficiente. A ver, yo puedo respetar a quienes son científicos y que consideran que el cierre de aeropuertos o de fronteras es relativamente exitoso. ¿Por qué? Pues porque el cierre no ahuyenta a las demás personas. Puedo entender eso. Lo que no puedo entender es que por mera vanidad, por pura vanidad, organices un evento como el día de ayer. No fue el informe, no. A ver, no nos equivoquemos. El informe fue el 1 de septiembre. Yo escucho a algunos medios y algunos analistas, acabo de escuchar a uno de ellos muy renombrado, hablar del informe. ¿Cuál informe? Ayer fue un mensaje que dirigió Andrés Manuel López Obrador a su grey, a su grupo, a sus feligreses, a la gente que se congregó en el Zócalo capitalino. El informe, repito, es el día 1 de septiembre de acuerdo a la ley, pero a este señor, como la ley se le resbala, la ley no la respeta en lo más mínimo, pues se presentan este tipo de acontecimientos en donde ellos dicen que 250,000 personas. A mí me importa muy poco si fueron esas o fueron menos, porque como dicen por ahí algunos analistas, cuando se trata de la oposición, le caben 25,000 al Zócalo. Y ahora que lo organizan ellos, son 250,000 personas. Me resulta irrelevante este tema. Lo que sí me parece preocupante es el hecho de que el presidente de todo un país, el presidente de la República, de manera irresponsable, hiciese una reunión de esta naturaleza, de estos tamaños, con las consecuencias que vamos a platicar, que vamos a ver. Y me gustaría recibir sus puntos de vista, sus comentarios con todo esto. Pero miren, hoy ya Pascal Beltrán del Río publicó en Twitter: ahora extra, tengo confirmado que ya hay un caso de Omicron en México. Se trata de un paciente hospitalizado en el INDRE, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que estuvo en Sudáfrica, y es lo que está difundiéndose ya, no solamente por Pascal, sino otras voces. Y nos dice, por ejemplo, el doctor Francisco Moreno Sánchez: los primeros datos indican un mayor número de reinfecciones por la variante Omicron en pacientes que ya tuvieron COVID-19. Será interesante ver la protección de personas con inmunidad natural más inmunidad por vacuna. Lo que queda claro es que hay que vacunarse, vacunas
para todos, es lo que sugiere el doctor Francisco Moreno Sánchez, quien, como ya ustedes han observado, se trata de un especialista que está bien enterado, que tiene información suficiente y que sobre todo ha tenido la preocupación de lo que está pasando en el país y que bueno, pues hay que tomarlo en serio porque es la gente que ha tomado en serio esta situación con el COVID-19 y que nos ha servido de mucha orientación, de mucha información. Bueno, esto también va acompañado de la situación que hemos vivido. Hoy analizábamos en Mega Noticias todo lo que se refiere al fallido sector salud que arrastra un sinfín de problemas, entre otros el problema del desabasto de medicamentos. Hoy Magda Bastida entrevistaba al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, quien comentó que la distribución de medicamentos es una práctica profesionalizada en donde el ejército no tiene la capacidad necesaria para poder cubrir el territorio nacional. Es una declaración corta en medio de una entrevista larga que ustedes pueden escuchar a continuación. No entienden cómo se hace la distribución de medicamentos. La distribución de medicamentos es un negocio que vale más de 810,000 millones de dólares anuales en el mundo. Esto va a comenzar en enero. Es el reconocimiento de que no ha sucedido nada en los pasados 3 años. Hemos perdido 3 años por un berrinche, por no haber querido mantener un sistema que estaba funcionando. 2, las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para hacer la entrega de medicamentos como debe de hacerse. ¿Por qué? Porque requiere de una logística muy especializada. Precisamente por eso existen las empresas que se dedican a ello. Esto ya se ha venido explicando, pero como López Obrador, en su desproporcionada ignorancia, señala que si se reparten papitas y refrescos en todo el país, pues cómo carambas no se pueden repartir medicamentos. El señor ignora que hay medicamentos que tienen que tener, o por ejemplo con las vacunas que tienen que tener una temperatura, un frío muy bajo y que esto se necesita para poder conservarlos. Por eso cuando nos dicen que están en tránsito 40 millones de vacunas, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y estarán bien custodiadas? La cadena que debe tener de custodia de esta manera, ¿está bien vigilada? Pues eso es lo que nos tenemos que preguntar con las vacunas que ya tenemos. Pero no solamente esto, vamos a escuchar parte de toda esta problemática en una entrevista que Carlos Loret de Mola realizó con la doctora Lori Ann Jiménez Fibi con respecto a todo esto. Escuchemos lo siguiente que se transmitió en la XEW en el programa Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Se describió esta variante primero en Sudáfrica, ¿no? Sí, pero las muestras más antiguas que en Sudáfrica se han localizado, de donde las muestras más antiguas que eran positivas a la variante datan del 9 de noviembre. Sí, pero estos mismos análisis que ya se están haciendo en Europa, parece que en algunas partes, como en Países Bajos, en Bélgica, incluso en el Reino Unido, la variante ya estaba en Europa desde principios de octubre. Entonces, cuando los europeos cierran fronteras a Sudáfrica teniendo ya el demonio adentro, es decir, ellos ya tienen a esta variante ahí desde antes de los sudafricanos, pues parecen ser medidas que ya no tienen ningún sentido, ¿no? Doctora, ayer en su discurso frente al Zócalo, el presidente López Obrador presumió como uno de los grandes logros de su gobierno la vacunación. Dijo que más del 80% de la población ya tenía vacuna en México. ¿Es un éxito que hay que reconocerle al presidente la vacunación? No, de ninguna manera. Y esta cifra es demostrablemente falsa. Hoy en México se ha vacunado con esquema doble, que ya ni siquiera el esquema doble se le puede reconocer como un esquema completo de vacunación, porque ahorita toda la tendencia es a virar hacia ver el esquema completo de vacunación como de 3 dosis y no de 2. Entonces, ahorita tenemos al 51% de la población total de México vacunada con esquema doble. No tenemos vacunación en menores de 15 años, es decir, ya se podría, como en el resto del mundo, estar vacunando a la población de 5 años y más. No tenemos
no se están aplicando terceras dosis a las poblaciones que ya urge que se les ponga terceras dosis, como los profesionales de la salud que fueron los primeros vacunados, como los maestros que tienen la vacuna de CanSino, como los adultos mayores que también fueron de las primeras poblaciones vacunadas. Es decir, en general, en México se ha quedado tan atrás y tan rezagado en la vacunación, que es de los pocos países, ya no hablemos en Europa o en Asia, etcétera, países mucho más poderosos económicamente. Vamos a hablar del resto de Latinoamérica. México realmente, a excepción de las comparaciones con países, con unos 3 o 4 países, estamos hasta abajo en la lista de cobertura de vacunación. Y somos ya, de Latinoamérica, uno de los únicos países que no está considerando la aplicación de terceras dosis y la vacunación en menores. Así que no, definitivamente, no creo que si se le podrían reconocer otros logros, no lo sé, pero el de la vacunación sin duda no es uno de ellos. Así es, definitivamente el de la vacunación no se le puede acreditar como logro a López Obrador, sino al contrario, lo que ustedes me dicen en muchas ocasiones, se le tiene que acreditar como crímenes de lesa humanidad. Lo ocurrido el día de ayer, en donde se genere un robusto contagiadero de personas que estuvieron en el Zócalo, a ver cómo lo van a justificar. ¿Cómo carambas vas a justificar el hecho de que ante tantas advertencias hubieses preferido el concentrar a la gente en algo que era mera vanidad del presidente de la República? Bueno, pero también dice la doctora Jiménez Fibi que es una absoluta mentira. Por supuesto, y lo vamos a platicar en un momento más. ¿Saben cuántas falsedades en 1 hora y media pronunció el presidente de la República? 190. Yo a eso le llamo un mentiroso, le llamo un embustero. ¿Sí? En cualquier caso, una persona que habla y llega a tal cantidad de embustes, pues así es. Pero lo voy a presentar en un momento más. Por lo pronto, permítanme darle el saludo a quienes ya nos han hecho contacto en la transmisión de hoy. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, buenas noches desde Atotonilco de Tula. Carmelita Ortega Aspeitia, saludos a todos y cada uno de ustedes, también gracias. Fernando Mendoza Vera, ¿cuántos millones gastó para llevar tanto borrego y lo que les pagó? Nunca sabremos, pero una buena lana, Fernando. La maestra Carmen Robles Gil, Gloria López, saludos a todos y a cuidarnos, gracias por sus comentarios. También a Mari Carmen Espinosa, muchas gracias por sus comentarios. Marilú Campo Rico, igual, también gracias. Mayeli Turriría Alvarado, buenas noches. También el doctor Guillermo Romero, muy buenas noches, como a Juan N. Hernández, quienes saludan a toda la comunidad. Carmen Abeja, también buenas noches. Dali del Carmen Baños nos saluda desde San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. Gracias por sus comentarios, por su participación. También dice la maestra Carmen Robles Gil, ¿y de cuáles logros reales nos puede informar el presidente? Esa fue una reunión para el ego de él. Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Todavía en Nayarit. Muchos saludos. Jesús Bautista nos saluda desde Saltillo, Coahuila. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, todos los días supuestamente informa sus actividades, cuánto dinero tirado a la basura y lo peor de todo, exponiéndonos a los mexicanos a los contagios, ni más ni menos. Ana Isabel Herrera, buenas noches. Urscam, que nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Y me quedo, Maru, para entrar a esto, que es finalmente un concentrado de lo que ocurrió, este acarreo inmisericordia que se registró para llenar el Zócalo. Vamos a presentar esta pieza en la cual podemos observar lo que realmente sucedió en los movimientos de ayer en el Zócalo. Así comenzó el festejo de los 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Autobuses y más autobuses. Todas las calles cercanas al Zócalo de la Ciudad de México lucieron así.
Los invitados llegaron desde muy temprano de entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, el Estado de México, Puebla. Poco a poco se fue llenando la explanada, principalmente de quienes viajaron 3, 4, 5, 8 y hasta 15 horas. El objetivo, festejar al presidente. En plena pandemia de COVID-19, con una cuarta ola de contagios a la vuelta de la esquina, la identificación de una nueva variante que preocupa a la Organización Mundial de la Salud y casi 300,000 muertes en México, festejar al presidente. Hay un encargado de la plaza que dice, oye, tenemos que ir a apoyar. O sea, sabemos que estamos con Andrés Manuel López Obrador, pero tenemos que ir a apoyar. Le agradezco, señor. No tengo el honor de conocerlo personalmente, pero le agradezco y estoy a sus pies. No faltó la repartición de comida para la gente de los autobuses. No faltaron las tortas con frijol que López Obrador criticaba cuando era opositor, cuando decía que este era el sello del acarreo priista. Con nosotros 300. Somos de un representante, Juan Martín, de Nezahualcóyotl. Salimos a las 7 de la noche, de Cárdenas, Tabasco. ¿Cuál crees que es el principal logro del presidente de estos 3 años? No sé. Tal como lo prometió el presidente, se regalaron libros. Algunos claramente se formaron varias veces y otros les encontraron uso de inmediato. Los protagonistas del festejo fueron los adultos mayores. Bajo el sol, sentados en bancos, en el suelo o de plano parados durante horas, esperaron a que saliera el presidente, al que dicen le deben la pensión que recibe. Vengo a hacer la marcha que tiene uno que hacer para seguir al presidente. Ahorita apenas en noviembre me empezaron a dar, por eso lo quiero mucho. Y siempre he dicho, es mi viejito. Yo soy del estado de Oaxaca. Gracias a él nos da de comer a la persona de nuestra edad, tercera edad. Durante 1 hora con 16 minutos, el presidente López Obrador habló de lo que considera logros en su gobierno. Insiste en que se acabó la corrupción, que primero los pobres, y como lo ha hecho desde que llegó a la presidencia, responsabilizó a los gobiernos anteriores de lo que hoy ocurre en el país. No se tolera la corrupción, ni se permite la impunidad. En la práctica, no hay fueros ni privilegios. Se atiende a todos, se respeta a todos. Según el conteo del gobierno de la Ciudad de México, llegaron al Zócalo 250,000 personas. Pero muchos tuvieron que irse antes de que el presidente terminara su discurso. Ya quiero llegar a casa. ¿A qué hora llegó para acá? Desde como las 10. Sí, ya nos vamos otra vez. ¿Cuántas horas? Son como 10. Nosotros cobramos el viaje, por eso venimos. Yo traigo por un maestro. Y los maestros pues tienen que venir a apoyarlo. El uso de cubrebocas finalmente sí fue un tema entre los asistentes. En esto acabó el mensaje de prohibido prohibir que lanzó el presidente un día antes del evento. Ni miedo a la pandemia, ni miedo a nada. Estamos aquí porque lo queremos, lo amamos, lo necesitamos. Aunque la mayoría de la gente ya está vacunando, pero pues mucha gente es irresponsable todavía. Ahí tienen la pieza de Latinus con respecto a lo que sucedió ayer en esta concentración humana que, bueno, pues simplemente a mí yo no puedo ofender ni criticar a una persona que su ignorancia la lleva a creer que le regalan el dinero, a creer que come gracias a un funcionario público. Así sea el presidente de la República, así sea quien sea. Eso es una ignorancia pura. Esa es la realidad de una vasta franja de la población que ustedes acaban de escuchar. Le debemos que estamos comiendo. No tienen ni la más remota idea de cómo se genera el dinero. ¿Ustedes creen? ¿Quién pagó los libros que se regalaron allí? Pues si eran del Fondo de Cultura Económica, los pagamos entre todos, porque el fondo es un organismo público, con fondos y recursos públicos. ¿Quién pagó el desplazamiento? Como decía el chofer, nosotros cobramos por rentar, por subir a la gente. Son maestros, pues los maestros lo que tendrán que exigir es que haya claridad si sus recursos
se canalizaron para llevar gente al evento del día de ayer, a la reunión del día de ayer. Total, que lamentablemente esto sigue sucediendo. Creíamos, fíjense bien, déjenme parar porque esta es una muy buena pieza que quiero presentarles. Es una excelente pieza de lo que sucedió ayer. Pero antes quería decirles lo siguiente. Yo no veía estos movimientos desde los 80, 70, cuando el PRI era el PRI. Es más, yo creo que, bueno, la última vez lo vi en la campaña de Ernesto Zedillo. Ya habían asesinado a Luis Donaldo Colosio y el entonces gobernador del estado, Enrique Álvarez del Castillo, recibió un gran reconocimiento porque hizo una magna concentración en Guadalajara. Desde entonces no lo recordaba todo esto que ha sucedido en lo que se presentó ayer. Pero les comparto esta pieza de TikTok que encontró Maru. Pero las pinches bocinas se escuchan aplausos. O sea, es lo más cercano a lo irreversible. Esta persona, para quien no alcanzó a captarlo, esta persona está grabando lo que sucede en el mitin y está haciéndonos la advertencia de que los aplausos son grabados. La gente no estaba aplaudiendo en el mitin y ustedes lo van a ver en un momento más. Pueden darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México. Vean, ahí es donde les digo, el aplauso se escucha en las bocinas, pero ven ustedes la gente. Nadie está aplaudiendo. Nadie. Nadie aplaude, pero en las bocinas hay un chingo de aplausos. ¿Están? Miren. Hoy se respeta la Constitución. ¿Aplaude? Ahí tienen esta evidencia más de qué fue lo que sucedió con respecto a los movimientos. Pero no lo puse. Déjenme, voy a regresarlo un poco, ya lo quité. Pero pues estaba claro, estaba clarísimo lo que sucedió, que las bocinas dejaban oír los aplausos mismos que pues no se veía que la gente estuviese aplaudiendo. Jerónimo Sandoval, puro contagio de coronavirus con lopitos en la reunión de sus acarreados para escuchar sus mentiras. Buenas noches a Vigasi Gasi, también a Santa Fuentes, dice no me llegó la notificación. Híjole, lamentablemente nos pasa con frecuencia. Tei Benje dice buenas noches comunidad. Víctor Alberto Chávez Andrade nos saluda desde León, Guanajuato. ¿Qué les pasó ayer, Víctor? Yo aquí diciendo que iba usted a León y que iban a ganar. En un minuto les voltearon el partido. ¿Qué pasó? Van a tener que ponerse los panzas verdes el próximo fin de semana muy, muy listos porque los Tigres los van a echar fuera de la final si no juegan en grande como lo venían haciendo. Bueno, pues ya, mi saludo también para la gente de León, Guanajuato. Julián Martínez, también para la gente de Monterrey, los que le van a los Tigres no tienen la culpa. Su equipo los refrendó, su equipo ayer logró un triunfo que no se veía, iba ganando el León. El León iba ganando hasta el minuto 90. Y por ahí del 90, pues como el 90 cayó el 1-1 y en el 97 cayó el 2-1 a favor de los Tigres. Así que pues mucha gente nos sigue en Nuevo León. Felicidades a quienes van a los Tigres y quienes están en Guanajuato, pues mala noche. Julián Martínez se está reportando desde Lagos de Moreno, Jalisco. Muchas gracias. Marina Lara Sili, ella está en Querétaro. Gracias por acompañarnos. Mari Carmen Espinosa, muy mal que el Cacas López Obrador haya hecho ese informe público, pero la culpa es de las mascotas. 500 pesos es mucho para los chairos, pero también eso cuesta sus vidas. Qué poco vale la gente. No, pero aparte, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quién lo aporta? Como decían ayer, ¿quién les dice que no iba la lanita ahí en las mochilas que sacó Mario Delgado? Eso no creo, yo eso no lo creo. Pero ya que se presentó el comentario, pues allí lo estoy aprovechando tal cual. No tengo ningún elemento para creerlo. Sacramento A. Castro Trejo nos saluda desde Tizayuca, en Hidalgo. Gracias también a Concepción Márquez
quien nos está acompañando. Carmelita Ortega Speite dice que aquí nos está escuchando. Gracias al maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo. Maestro, híjole, yo sé que usted es de otra estirpe, usted pertenece a los maestros con un gran compromiso, pero qué pena escuchar ayer a algunos dirigentes del CENTE, los de la CENTE no nos sorprende, pero del CENTE, diciendo que ahora sí iban por su voluntad. Por favor. Dice, buenas noches, estimado maestro, felicitaciones por su gran profesionalismo y esfuerzo por mantenernos informados. Un abrazo para usted, estimado maestro Bernabé Bañuelos. Juan Armando García, gracias por el saludo. Dice, interesante el comentario de Cuauhtémoc Cárdenas, lo voy a compartir en un momento más. Juan Armando, vale mucho la pena escuchar al ingeniero Cárdenas. Lupita Castro, buenas noches, puro acarreado con López en lugar de comprar medicamentos. Tere Mendiola, saludos desde Querétaro. Vamos a escuchar a Marco Levario Turcot, quien se ocupó de lo que ocurrió ayer con algunos medios de difusión. Vamos a escucharlo. Ustedes son testigos. Distintos medios de comunicación tradicionales y digitales, por querer quedar bien con el gobierno federal o de plano ya en una sintonía oficial con el mismo, dieron un enorme relieve a una supuesta concentración en el Zócalo de cerca y a veces hasta de más de 250,000 personas, sin atreverse, por supuesto, a verificar, por ejemplo, que la cabida ahí en el Zócalo no es, de acuerdo con distintos cálculos, mayor de entre 138,000 y 145,000 personas. Pero sobre todo, tampoco registraron el hecho que nosotros en Etcétera sí lo hicimos, cuando a las 5:30 de la tarde, luego de pasar lista, las personas salían del Zócalo por distintas vialidades. La que captamos nosotros fue de la avenida 5 de Mayo, sin escuchar el discurso del propio presidente, pero sobre todo los más de 292 camiones, cito 292 porque fueron los que nosotros alcanzamos a contar, pero desde luego hubo muchos más en otras zonas en donde los propios reporteros de Etcétera ya no llegaron, sino para hacer la cobertura estuvieron en distintos otros sitios, como para señalar que en efecto el acarreo fue enorme. Y además tampoco verificaron, y lo pudieron haber hecho tanto y como lo hicimos nosotros con tan pocos recursos, cómo los propios organizadores reconocieron que hacen trampa entre la ratificación y la revocación. Cómo los propios organizadores reconocen que hacían acopio de números telefónicos, de nombres, de credenciales, y que tenían un propio registro de cada uno de los asistentes. Cómo ellos mismos reconocen, o al menos un contingente nos reconoció, que estaban totalmente acarreados. De tal manera que este comentario es justamente para señalar que a ustedes, medios de comunicación y periodistas, les queda muy claro que estos son elementos fundamentales para verificar, pero no lo hacen, precisamente por aquiescencia o por temor con el gobierno. Pero la realidad es esa: asistimos a un enorme, pero enorme arrastre de la gente. Es el comentario de Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, con respecto a lo que sucedió ayer. Ya habíamos presentado algunos de sus comentarios. Mensaje a medios y periodistas que omitieron el acarreo en el Zócalo. Tienen la simpatía de AMLO, pero tienen el desprecio de decenas de miles de personas que fueron porque las obligaron. Eso es lo que señala Marco Levario Turcot, y me parece que es un señalamiento muy claro, muy contundente. Miren, además Marco publicó esto que está muy interesante. Dejen ponerlo de nuevo para que ustedes lo puedan observar, cómo es una constancia del acarreo. Aquí pueden ver ustedes una ficha del 1 de diciembre, Asociación Buen Día, Comerciantes del Abasto Popular del Estado de México y Ciudad de México AC. Esta es la Asociación de Comerciantes de San Felipe de Jesús en la Gustavo A. Madero. Este miércoles les entregaron el comprobante de asistencia al mitin en el Zócalo. Quien no lo lleve no puede instalarse en el mercado este domingo. Esto es lo que le hicieron llegar a Marco, porque pues hay muchas personas inconformes en que las usen así, en que sean carne de cañón de parte de líderes que sí buscan un beneficio, que sí buscan algún tipo
de beneficio personal, particular, que es lo que les caracteriza con todo esto. Bueno, pues ahora quiero mostrarles lo que pasó con los periódicos. Estos que me hace llegar Óscar Alfonso Holguín. Por cierto, Óscar, si me estás oyendo, te mando en un ratito la colaboración de hoy del periódico. Se me pasó. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que les quiero mostrar. Miren, estos son una síntesis periodística que yo recibo todos los días de los periódicos. Estas son las primeras planas. Créanme, esto yo no lo veía desde hace mucho tiempo. Este despliegue de los periódicos, de verdad, no lo había visto en mucho tiempo. Aquí lo tienen para que lo vean. Reforma no le da primera plana o un lugar muy destacado. Vean ustedes hasta abajo, aplaude a militares, urge su ratificación y tira línea a sus gallos. Aquí está en primera plana, pero evidencia los camiones, los acarreos, una foto multitudinaria, otro donde está saludando el presidente. El Universal sí lo pone en una posición destacada, pero su nota más importante es: huachicoleros desafían a gobierno con fuga de reos. Y sí le da una posición importante. Pero vean ahora, Excelsior. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo hace mucho que no veía una primera plana así. Parecía de verdad de los años 70 y 80. Milenio también déjenme bajar un poquito más para que vean. La revolución de la conciencia no tiene marcha atrás. Y aquí tienen todo el periódico igual. Pero bien, por ejemplo, el Financiero, nada de eso. La principal revisa Bánsico, el Banco de México, a la baja su estimado del PIB. Y aquí está, también en un lugar muy destacado, la presencia del presidente. El Economista, y me da mucho gusto colaborar con un periódico, con un director editorial como Luis Miguel González. Aquí pueden ver ustedes. No tenía por qué ser forzosamente una nota de primera plana. Y aquí está, la primera plana del periódico El Economista, que no se subyugó frente a esto. Pero ahí les va la jornada. Como en los mejores tiempos nos volvemos a reunir. ¿Qué les parece la jornada que ha recibido 600 millones de este gobierno? El país de pie y en una revolución de conciencias, AMLO. Para que vean, como dirían por allí, de qué lado masca la iguana. Y no solamente eso, bueno, esta ya es la contraportada. La Razón también La Razón le da el lugar más destacado. Ahí tienen ustedes. Y luego venía el reporte Índigo. Aquí tienen el Heraldo. El Heraldo igual, toda la primera plana, ahí está, toda la portada con esto. El Sol de México, igual, el primer lugar en estas crónica, otro tanto. Aquí tienen ustedes 24 horas, también, igual con todo esto. Bueno, aquí está Contrarréplica, no iba a ser la excepción, aquí está, vean, su portada, tal cual. O sea, de verdad, esto no lo habíamos visto ya hace mucho tiempo. Esta es la prensa igual, ¿no? Ahí está su portada, que está dedicada a lo que siempre hacen ellos. Ellos se dedican a otra cosa, sí le da aquí un cuadrito con otra situación. Ovaciones, sí le da una buena ubicación. 1+1. Que mi amigo Naim, ¿te acuerdas, Maru? Nuestro amigo Naim, ahí está. El Diario de México, que todavía existe, pues también igual. Publimetro, otro tanto. Más por Más, no tiene así tan destacado. Bueno, es otra cosa. Y bueno, ya nos paseamos por la mayoría de los periódicos. Ya les compartí sus portadas, que les puedo asegurar que la mayoría no fueron compradas como en otros tiempos. Eso, como me decía un amigo cuando le decía, es que a mí nunca me han dicho que hable bien de la América, me decía, no, pues es que eso es lo peor, que ya no necesitan decirles. Ya les sale tan espontáneo que ni siquiera hay necesidad de que les digan,
oigan, ahí les encargamos, miren que es la oportunidad de que el presidente aparezca en todas las primeras planas. Qué pena, y es lo que decía Marco con respecto a esta situación. Ya se lo compartí y bueno, pues les voy a leer también lo que el doctor Javier Tello escribió. Con Luis Echeverría llevaba acarreados, con López Portillo llevaba acarreados, con Miguel de la Madrid llevaba acarreados, Salinas de Gortari llevaba acarreados, Ernesto Zedillo llevaba tantitos acarreados, con Peña Nieto llevaba acarreados. Los de hoy, esos, todos uniformados en los mismos transportes, en las mismas mantas y son espontáneos. ¿Qué va? Muy buen tuit de parte del doctor Javier Tello con respecto a esta situación. Voy a seguir con este tema, pero ya con aspectos relevantes del contenido y de la situación que predomina en el país. Por lo pronto, muchas gracias a Ed Ávila, buenas noches. Marilú Camporrico, fue una de sus ridículas mañaneras, pero desde el Zócalo. Efectivamente, ese fue el contenido, Marilú. María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches a todos, decepcionada por la ignorancia de todos los acarreados, pobre México. Ricardo Blanco dice, no me llegó la notificación, pues nos está pasando ya la segunda persona, vean. Ruth Reyes, saludos desde Monterrey, ya ven que les decía que habrá quienes están felices con el triunfo de los Tigres. Teodoro Méndez, el informe del Cacas solo fue un resumen de 20 mañaneras, solo repetir y repetir sus mentiras ante sus chairos acarreados y pagados. Claudia Guerrero, gracias por su comentario. Mayeli Turrirí Alvarado, Domingo Velázquez, dice un afectuoso saludo desde Ciudad Ixtepec, en Oaxaca. Muchas gracias. Tere Mendiola, los solovinos vendiendo su patria por unos cuantos pesos. Qué tristeza que no razonen. También nos dice Alex Escaldrufo, con todo respeto para los religiosos, parecen testigos de Jehová por lo fanatizados. Miguel Ángel, saludos desde Nueva Jersey. Muchos saludos también por allá, Miguel Ángel. Lupita Castro, de verdad dan lástima, pobre gente, y si como animalitos piensan que López es el que les da dinero, pena ajena. María Guadalupe Pérez Arriaga, gente ignorante, no se merece mi respeto. Adulto mayor, la ignorancia en su máxima expresión. Alex Escaldrufo, 1, gasta tu dinero, lo pensarás. 2, gasta el dinero de otro, te lo reclamará el dueño de ese dinero. 3, gasta el dinero de otros en otros, lo despilfarrarás. ¿Quién paga esas movilizaciones? ¿Quién paga por traer a toda esa gente? Y eso es apenas la punta del iceberg. Candelaria Llanes, se respeta la Constitución, ¿qué nos pasa? Impresionante la irresponsabilidad ante esta actividad masiva, veremos qué pasa. Gracias también por sus comentarios. María Guadalupe Pérez Arriaga, en los hospitales están llenos de adultos mayores y no hay medicamento y ni así entienden, dice, ni así entienden, pobres. Gloria López, por eso no habíamos entendido primero los pobres que por un taco o un billete se arrodillan, no entienden que es humillante, somos ante el mundo ya más que un campesino durmiendo bajo un árbol, imagen que no habla la gente. Gracias, Gloria, allí me quedo, Maru, para que escuchemos ahora al senador Damián Cepeda, quien habla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en estos señalamientos. Hoy se cumplen 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí te va el 1, 2, 3 de por qué es un fracaso absoluto su gobierno. Primero, en materia económica, la verdad es que es una catástrofe. Mientras estamos hablando, hay 17 millones de mexicanos en una de 3 condiciones. O no tienen empleo, o están subocupados, es decir, que trabajan menos horas al día o menos días a la semana de las que necesitan, o tienen disposición de trabajar. Pero eso no es lo más grave. El dato de pobreza es brutal. 52 millones de mexicanos ahorita no les alcanza lo que gana para comer, para una canasta alimentaria. Y si sumas a eso que 6 millones de mexicanos salieron de la clase media y cierras este cóctel bomba escandaloso con 7% de inflación, es decir, que tu dinero vale 7% menos, puedes comprar 7% menos cosas que cuando empezó el año, pues es un desastre absoluto. ¿Y qué hace el presidente? Nada. Sigue con sus programas sociales de adultos mayores y de becas. Qué bueno, nosotros votamos a favor, por cierto, ya existían antes, pero no le está dando un apoyo adicional a nadie, como ingreso básico o alguna otra cosa. 2, materia de inseguridad.
pues no me tengo que aventar mucho rollo. Nunca ha habido tanta violencia como hoy en México. O sea, hay más de 100,000 homicidios dolosos en estos 3 primeros años de gobierno. Le encanta al presidente compararse con Calderón, tiene como una fijación, y con los gobiernos anteriores. Yo no soy defensor, pero si compara los 3 primeros años de Andrés Manuel con los 3 primeros años de Felipe Calderón, hay 3 veces más homicidios ahorita que entonces, y 2 veces más que el sexenio anterior. Es un desastre. ¿Y qué está haciendo? Lo mismo, militarizar y militarizar más. No va a dar resultados. Y eso, que además se está tapando los ojos. Este rollo de abrazos no funciona. Ve nada más la enfrenta que está haciendo el crimen, como por ejemplo en Hidalgo con el coche bomba. ¿Te parece normal? En Guaymas, Sonora, balaceando el Palacio Municipal, muertos colgados por todos lados. No está dando resultados, está bañado en sangre México. Tiene que garantizar la paz de los mexicanos ya. Y 3, corrupción fue quizás su principal bandera. Dijo que la escalera de arriba para abajo y que el pañuelito blanco, no. A ver, 8 de cada 10 contratos no se licitan. Ahí están los escándalos, videos con sobres, con efectivos, casas de funcionarios, las cuentas de Bartlett. Es un desastre y hay mucha impunidad. Si es que no. Y eso que no te estoy hablando de temas súper delicados como el desastre que tiene en salud, con 15 millones de mexicanos más que no tienen servicios básicos. Así es que, presidente, ya póngase a gobernar, ya déjese de sus actos de campaña, dé resultados y si no puede, hágase un lado, porque México merece que le cumplan y que cambie ya. Buen comentario del senador panista Damián Cepeda, expresidente del partido, aunque últimamente ha andado medio peleado con su partido, pero así como les estoy diciendo que muy bien el senador Cepeda, qué mal los gobernadores panistas que se hicieron presentes ayer en el Zócalo capitalino. Yo no sé, déjenme ver, yo tenía aquí la fotografía, a ver, tenía esta fotografía en donde están los gobernadores panistas, se tomaron, aquí está, don Paco Aceves, ojalá me esté escuchando, ojalá esté presente, porque se va a enojar, pero en serio, con esto que les voy a mostrar. ¿Qué les parece? Y según tengo entendido, ya hubo un llamado de atención de la dirigencia panista. ¿Qué les parece los gobernadores del PAN ayer presentes en el Zócalo? Y no solamente eso, a mí no me pueden decir, a ver, yo les pido su opinión. Para mí le pidieron una foto a Claudia. Jefa de gobierno, ¿se toma una foto con nosotros? Sí, ándele, por favor. Qué pena, Maru, yo que te tenía en otra categoría. Qué pena, qué verdad. Aquí está, también está aquí Alejandro Murat. Bueno, de él no me extraña absolutamente nada. Él ahí está. Un gusto saludar perdón, es el gobernador de Yucatán. Mi querida Tony Alcocer, ¿qué te parece tu gobernador Mauricio Vila? Un gusto saludar en el mensaje a la nación del presidente López Obrador a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. No está, ahí está Marcelo, a Marcelo y a Claudia Sheinbaum. Y allí están Alejandro Murat, está el propio gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, y Maru Campos. ¿Qué es eso? Fíjense, les voy a decir algo. Cuando yo cubría los deportes, les hablo, yo fui 10 años reportero de deportes cuando empecé mis actividades. Aquí en ocasiones les he pasado grabaciones de quien era mi jefe y que fue muy generoso conmigo, Daniel Rodríguez Ramírez, quien está en Fresno y escribe en el periódico El Informador. Y bueno, pues en esos 10 años se acostumbraba, fíjense ustedes, les estoy hablando de 77, 78, los beisbolistas tenían prohibido platicar con sus rivales. Llegaban a la primera base, por ejemplo, ya ven que la primera base se presta ahora, y pues si acaso le decían, tengo fotos de tu esposa desnuda, te las vendo, y era para provocar al otro, pero tenían prohibido platicar. Yo aquí creo que tiene que haber una civilidad, me parece normal. Pero esta foto con Marcelo y con Claudia, lo único que muestra es que arrastrados se vieron. Perdón,
Repito, de Alejandro Murat no me sorprende, pero de Mauricio Vila y de Maru Campos sí me quedo sorprendido. Y ahí se lo dejo a don Paco Aceves. Si estaba usted por allí escuchándonos, pues sabía cómo iba a reaccionar, me imagino más bien cómo va a reaccionar con ese tipo de fotografías. Juan Rivero, buenas noches. En una semana se verán los resultados de este mitin del que hubo en el Zócalo. Pobre gente, los llevaron al matadero. Efectivamente, yo pienso lo mismo, pienso lo mismo, Juan. María Guadalupe Pérez Arriaga, los maestros, otros, ¿de qué sirve tanta sapiencia si se convencieros a modo? Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, amor con amor se paga, según Mario Delgado, qué poco valora el amor de una persona en 500 pesos, eso es lo que dice. Gracias al saludo de Román Saucedo, el maestro Bernabé Bañuelos Ansaldo. Yo sabía que iba a reaccionar, mi querido maestro, sabía que iba a reaccionar porque usted, aparte de ser un buen mentor, de ser una gente comprometida con la educación, es un sindicalista comprometido con las mejores causas de los maestros. Dice, lamentable maestro que muchos de nuestros colegas hayan pedido permiso faltando a sus labores para acudir por su propia voluntad a escuchar la lectura de un documento plagado de mentiras. Mi abrazo, profesor, mi abrazo para una persona como usted, que tiene un gran valor civil, y no solamente un gran valor civil, tiene la generosidad del maestro que comparte sus conocimientos. El maestro Bernabé Ansaldo, les recomiendo, síganlo en Facebook, porque constantemente tiene aportaciones muy interesantes, como las que puede aportar un gran maestro. Gracias, maestro, por molestarse con hacernos sus comentarios. Marilú Campos dice, tiene toda la razón Marco Levario. Manuel Licea nos saluda, él está por allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Raúl Miranda, mi querido Raúl, ¿dónde andabas? Hace mucho que no te aparecías por aquí, ya sé que te tienen chambeando hasta altas horas de la noche, pero de pronto, como dicen los colombianos, de pronto desbalágate por acá. Dice, por cargas de trabajo no había tenido oportunidad de entrar en vivo, pero siempre veo las transmisiones grabadas. Un abrazo a todos y a todas. Raúl Miranda, un gran amigo, una gran persona. Fernando Mendoza Vera, de dar vergüenza, profes, es increíble su gran ética, qué buena enseñanza le van a dar a sus alumnos, mejores ejemplos para la sociedad de basura. Domingo Velázquez, estos no son más que mercenarios al mejor postor. Gracias por el saludo de Agustín López. Juan N. Hernández, primeras planas plagadas de mentiras del cacas, qué vergüenza. Así es, yo pienso lo mismo. Concepción Márquez, el periódico excelente para la pipí de mis dos mascotas, se lo recomiendo. Tey, yo creo que usted va a hacer lo mismo con los peluditos, seguramente va a hacer lo propio. Nomás no agarren el Economista no lo usen, y menos la última página en donde allí escribe su servidor, por favor, no hay que ser. Fernando Mendoza Vera, señores, de nada sirve la experiencia, con su propia ignorancia la asesinan, porque sabemos que el dinero que les dan es de nuestra propiedad, no sean tarados. Gracias por sus comentarios, gracias por enriquecer con sus aportaciones esta transmisión. Bueno, quiero comentarles también, fíjense, el portal Animal Político, que ya les he platicado, que es un gran portal periodístico, que quienes puedan apoyarlo, es un portal que merece el apoyo para hacer un periodismo de investigación de gran nivel, como lo hacen en Animal Político, que dirige Daniel Moreno. Bueno, López Obrador en el Zócalo, sus dichos falsos sobre militares, transparencia y fracking. Frase, discurso por su tercer año de gobierno. Autor, Andrés Manuel López Obrador. Lugar y fecha, 1 de diciembre en el Zócalo. Ahí les va lo siguiente para que ustedes lo observen. Dijo, las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos. Ya no aplica el mátalos en caliente. Calificación, falso, así lo está diciendo. Para empezar, el gobierno de López Obrador ha movilizado más de 80,000 elementos del ejército para realizar labores en apoyo a la seguridad pública y combate a la delincuencia. Esta cifra duplica lo registrado en sexenios anteriores. Me brinco un poquito más para entrar a otro apartado de lo que revisó Animal Político. Frase,
está por comenzar la construcción del parque de generación de energía solar en Puerto Peñasco, Sonora. Calificación: engañoso. El gobierno anunció la creación de una planta de energía fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, pero dicha obra no tiene ni presupuesto asignado ni se ha publicado un plan, es decir, como tal, no está por comenzar. Frase: hay transparencia plena y derecho a la información. Engañoso. Apenas el 22 de noviembre el presidente emitió un acuerdo para que los proyectos y obras prioritarias de la actual administración cuenten con permisos provisionales y sean clasificados como un asunto de seguridad nacional. Pueden ustedes consultar todo esto y más en la página de Animal Político, porque a continuación les quiero compartir esta entrevista que Adela Micha realizó con el doctor Luis Estrada, el director del taller SPIN. ¿Sabe cuántas afirmaciones falsas, engañosas o promesas le contaron ayer en hora y media de discurso a López Obrador? Nada más 190. Vean esta entrevista que desarrolló Adela Micha en su programa de Me lo dijo Adela en el Heraldo Radio. Pero pues, fue ahí un discurso en donde pues en realidad no hablo de resultados porque no tiene resultados, ¿no? Yo creo que hay un punto de diferenciación respecto de los demás informes, como decías, los otros trimestrales, que ya pues cada vez hay más, y que también tiene que ver con el cambio que ha habido en el discurso desde las elecciones intermedias de este año. El presidente en el discurso de ayer se orientó hacia el futuro, completamente prometiendo y hablando. Fíjate, el número de menciones de 2023, 2024 superan por mucho las menciones a 2018, 2019, 2020 e incluso 2021. Todo es hacia el futuro, en buena medida, yo creo por dos razones. Una, las obras que él ha prometido que ya estarían, pues no están. Y entonces ya tendrían que estar. Dice, o bueno, él prometió algunas, sobre todo proyectos y planes que no están listos, bueno, pues los pospone y ya estarán eventualmente, con ajustes que no necesariamente son ciertos. Y dos, porque pues no hay resultados necesariamente, en especial, y ayer mencionó, una de las palabras que nos mencionó fue pandemia, en especial porque adjudica a la pandemia, pues que no hay resultados, bueno, es que listos de lo que él planteaba. Ahora sí que le cayó como anillo al dedo, como lo dijo él, ¿no? No hay resultados y lo atribuye en buena medida a la pandemia, ¿no? Claro, y entonces al proyectar todo hacia el futuro, creo que el presidente lo que hace es, literal, ayer vimos pasar la estafeta directamente el siguiente, por favor. A él o la siguiente. Exacto. ¿No? Y que entonces, pues lo que él prometió, dado que la pandemia no se lo permitió, necesita otro periodo para que se lleve a cabo. Y esto es una especie de estar en campaña, haciendo ahora campaña por alguien más. Permanente. Campaña permanente, como pues los gobiernos populistas acostumbran en otros países de América Latina y de otras partes del mundo. ¿Qué registraste? Fíjate, hay varias cosas. La primera es las palabras más mencionadas, que son las que al presidente le gusta en las conferencias de prensa. Sacamos una infografía hace un par de días respecto de las más mencionadas. Voy a tener un poquito la entrevista de Adela con Luis Estrada, el doctor Luis Estrada, para subrayarles la importancia del trabajo que viene desarrollando. Imagínense ustedes lo que representa escuchar todo el mensaje, luego leer la versión estenográfica para poder llegar a este tipo de cifras, este tipo de datos. De verdad no tiene desperdicio, es un gran trabajo, es de los mexicanos que valen mucho la pena por el trabajo serio, profesional que hace el doctor Luis Estrada y el taller SPIN que él dirige. Que son Pueblo, corrupción, conservadores, neoliberales y Guardia Nacional, que a lo largo del tiempo podríamos ver cómo algunas han aumentado como Pueblo, otras han disminuido como corrupción, al no tener resultados directos, ¿no? Claro. Y además, pues, asociársele a algunas acusaciones a personas cercanas a él, familiares incluso. Ayer el presidente mencionó, por ejemplo, la palabra pueblo
Recordemos que es un discurso de 76 minutos, ¿ok? El pueblo lo mencionó 30 veces en un discurso de 76 minutos. Es más, no llegó a la hora y media. No, Okay. 1 hora y cuarto. Yo lo dije mal, ok. Corrupción, lo mencionó, corrupción o corruptos 12 veces. Okay. Esto supera los promedios diarios de las palabras, mañaneras, ¿no? claro. Crisis, 3, crisis económica, 3 veces. Neoliberal 7 veces. Y curioso porque conservadores o conservadurismo solo lo mencionó una vez. A diferencia de la tendencia que lleva histórica, porque al principio mencionaba neoliberales. Pero la dificultad que existe entre que él se denomina a sí mismo, el presidente López Obrador, liberal, y hablar de neoliberales, pues son conceptos que son difíciles de entender. Entonces se corrió hacia conservadores, no neoliberales, y conservadores solo lo mencionó ayer una sola vez. Neoliberalismo 7 veces. Como te decía, pandemia 9 veces, y a pesar de que todo esto tiene que ver con una cuestión del presidente y su política, sobre todo energética, Pemex solo lo mencionó una vez. CFE, o Comisión Federal de Electricidad, 0 veces. 0. Y la compañía Shell, una vez, igual que Pemex. Y la Comisión Federal, 0 veces. Entonces, al carajo, por supuesto, lo dijo una vez. Inseguridad y violencia 2 veces. Y aquí, interesante también porque el presidente ha mencionado que la Guardia Nacional pues sería la respuesta. La Guardia Nacional es una de las palabras que más ha mencionado. La mencionó mucho el primer año y fue bajando hasta ahora, hasta que se aprobó la ley de la Guardia Nacional. Exacto. El presidente decía que la Guardia Nacional era la respuesta al problema de inseguridad. Después que el número de homicidios se mantuvo y se ha mantenido, pues ya no habla tanto de ese tema. Y curioso porque ayer el presidente dijo... A ver, vamos a esperar a que pase este. Stream 85 plus channels and save up to $500 a year with YouTube TV. Try it free. No, pues hay mucho comercial con respecto a todo esto, pero pues hay que dejarlo porque ahí va, ya sigue. Homicidios dolosos, que es el número que no disminuye, a pesar de que pues es supuestamente la estrategia de seguridad del presidente, dijo ayer que se lo habían dejado muy alto, hizo esta seña, ¿no? Y que por eso no lo habían podido disminuir, pero que ahí va y que eso va bajando, o que eventualmente bajaría. Eso que dijo el presidente ayer sobre los homicidios dolosos en un porcentaje alto, lo quitaron de la versión estenográfica. Ah, lo quitaron. Está en el video, lo pueden ver. Pues es que no es cierto. Sobre todo creo que otra vez, cuando el presidente improvisa, incluso en un discurso leído, se mete en problemas. Y es lo que hace todo el día. Entonces, en el discurso de ayer, 76 minutos, nosotros contamos 190 afirmaciones falsas, engañosas o promesas. Es decir, cosas que no son verdad. 190 en 76 minutos. Excelente, de verdad, excelente el trabajo del doctor Luis Estrada y su equipo en el taller Spin, que nos permiten evidenciar para que un presidente mienta el doble de Donald Trump. Vaya que se necesita mucho, vaya que se necesita mucho. Ese es el presidente que tiene México, ni más ni menos, para que ustedes tengan información clara, contundente frente a esta situación. Bueno, voy con más comentarios porque me estoy atrasando. Saludos a Daniel Villegas de Century 21 House Hunter, que nos está siguiendo en esta transmisión. Muchos saludos de parte de Maru, que es la que nos ordena aquí lo que tenemos que continuar. Marilu Camporrico, perfecto, el senador Cepeda. María Guadalupe Pérez Arriaga, gracias. Griselda Reynoso Lozano también, muchas gracias. Gloria López, ahora resulta que nadie sabía de lo que pasó en Hidalgo. Mi pregunta es, ¿de quién depende la seguridad de los penales? Pues se supone que de Gobernación, pero pues estamos viendo que no. Mayeli Turiría Alvarado, también me extraña de Maru, sí, bien, así es, de Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua. Marisol Simón, te vendiste, Mauricio Vila, no te lo puedo creer, llegaste al suelo. Juana Monroy, hasta Ricardo Monreal se vio más digno ayer que cualquiera de los de la foto. Fíjense qué tan... Ricardo Monreal no es santo de mi devoción, yo jamás votaría por él. Desde ahorita les digo, yo no votaría por Ricardo Monreal,
pero no dejó de reconocer que se trata de un político sumamente hábil. Bueno, es tan hábil que prefirió el regaño, de por sí López Obrador ya lo trae en jabón, ¿sí? Como decía mi mamá, ya te traigo en jabón y te voy a sacar. O sea, así me decía mi mamá cuando me portaba mal. Pero Ricardo Monreal prefirió no pararse. ¿Saben la rechifla que hubiera provocado que estuviese allí presente? Es muy listo, tiene un colmillo que cuando va caminando por las alfombras, rasga la alfombra con los colmillos el senador Ricardo Monreal, líder de Morena. Jacqueline Batarse Amar dice, qué pena me da Maru, ¿sí? ¿De qué te sirve ganar tanto crédito si lo dilapidas a lo tonto, como ocurrió con esta fotografía? Marilu Camporrico, sí da pena ajena que los gobernadores del PAN estuvieran en el Zócalo y les están llamando la atención por eso. Tere Loza, saludos. Marta Perry, saludos cordiales y bendiciones. Muchas gracias. YHGRO, el presidente le gusta estarle picando donde más le duele a los panistas. Yo creo que aunque los hubiera invitado, si fueran más leales a su partido no hubieran asistido o cuando menos no se hubieran exhibido. Todos son una bola de hipócritas. Artemisa Frausto, la educación bajando de nivel y este inepto como si nada. Diana Contreras, el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Muchas gracias también. PPCM, saludos comunidad. Maru ya enseñó lo que es en realidad. Ya ven por no cuidar ese tipo de detalles. Mari Carmen Espinosa, dice Juan María, ¿dónde puedo conseguir esa foto de Maru Campos? Pues yo la vi, a ver, déjenme ver si no me salí de esa fotografía. Sí, ya me salí de la foto. Muy fácil, muy fácil. Es, Mari, entre a Twitter, busque el tweet de Mauricio Vila y ahí está. El gobernador de Yucatán la subió. Todavía tuvo la desfachatez de subirla. Mari Carmen Espinosa, ya se vendió también a Morena. Qué triste me siento, no lo puedo creer. También Manuel Licea dice, qué vergüenza con Maru Campos, no entiendo por qué acudió, no lo estimo conveniente, menos dejarse ver, no sé qué facturas le están cobrando. Maru, ahora a pechugar, así como hizo una gran campaña, ganó la gubernatura, ahora cuando uno mete la pata, tiene que enfrentar las consecuencias. Gloria López, promesas, así mismo la Secretaría de Economía, una cantaleta de estamos haciendo, estamos planeando, estamos trabajando, bla, bla, bla. Nunca dice ya hicimos, ya terminamos, ya tenemos, nada que presumir, nada para confirmar o verificar, todo en el aire. Bueno, pues para que vean que no es Gloria la única que piensa así, vamos a presentarles la declaración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este paquete que difundió en Imagen Televisión, el noticiario que conduce Ciro Gómez Leiva, y que son unas declaraciones excelentes del ingeniero Cárdenas. Pero quizá entre las críticas, una de las más destacadas se dio antes de este evento, se dio desde Guadalajara, de la Feria Internacional del Libro. Ahí Cuauhtémoc Cárdenas hizo una evaluación de los primeros 3 años del gobierno del presidente López Obrador. Los resultados de un gobierno pues se miden por los logros, sin duda alguna. Tenemos un crecimiento económico muy bajo, la violencia pues está presente en todo el país, tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido en estos años de pandemia. Yo así estoy viendo al país, Carmen. Esto es con muchos rezagos todavía y sin propuestas. No veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentar iniciativas. Un país con muchos rezagos y sin propuestas. Dura crítica de Cuauhtémoc Cárdenas. Es el noticiario de Ciro Gómez Leiva con respecto a esta declaración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que de verdad son declaraciones muy fuertes, muy intensas, bien por el ingeniero Cárdenas, que dice las cosas como las piensa. Rom Ri
Dice, asistieron las personas que les gusta escuchar mentiras. Qué mal estamos, preferimos el derrumbe del país y enaltecer al señor López en lugar de exigir transparencia en el manejo de los recursos para favorecer a México. Marilú Campos Rico dice, mis respetos para el doctor Luis Estrada. María Elena Vázquez, qué vergüenza que la señora Campos esté en esa foto, pues en Chihuahua Morena no cabe. Recuerde, señora, lo de la boquilla y aún está pendiente aclarar el asesinato a manos de la Guardia Nacional en la boquilla. No vaya como representante de nuestro estado. Nosotros no olvidamos los agravios del gobierno federal. Ándele. Todos esos comentarios. YHGRO, después de ver cómo se arrastró el gobernador de Oaxaca con López Obrador, ¿qué se puede esperar? Era mi gallo Murat. Ahí están las mismas consecuencias. Beatriz Rodríguez Maru Campos, te admiraba como mujer y como política, hoy me das tristeza, pero yo no esperaba tantos comentarios con respecto a esta foto, y mira, sí, pues sí, ahí está. Beatriz Rodríguez también, te admiraba como mujer y como política, hoy me das tristeza y pena, una más. Xóchitl Marín, el presidente cree que todo México vive en las montañas o cerros y no nos enteramos de nada. Me quedo con mucha información, trae algunos asuntos de Estados Unidos muy interesantes, otros de empleo, pero hoy el tiempo se ha agotado, yo no abuso de su tiempo, sino que agradezco que nos acompañen en estas emisiones. Les recuerdo el uso de la mascarilla, es fundamental, también la sana distancia. Y de paso también les recuerdo que hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.